Llegó el momento de leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. A Francisco Ruiz usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues ya asombrado, la verdad, de cómo avanza el tiempo. Estamos llegando al tercer tercio del año ya, estamos casi por finalizar septiembre. El tiempo se está yendo como agua, se nos escapa, la verdad, ¿eh? Totalmente. De hecho, fíjate que en ese tenor estamos platicando que, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, pues ya están a la vuelta de la esquina, falta nada para ello y pues bueno, ya después hablaremos de las elecciones en México y de la importancia del 2023 mientras tanto, pero pues bueno, en tu participación del día de hoy, cuando veo tu columna, dije, ay, no sé si la quiero leer, Francisco, me da miedo. Dije, no, cómo están las cosas. Y es que, para que del público que se está preguntando por qué dice eso, lo que pasa es que se titula, ¿y si la corcholata fuera militar? Dinos de qué viene, Francisco, por favor. Pues mira, David, sabemos que hay hasta este momento 5 corcholatas o 5 aspirantes presidenciales por el partido oficial, el partido del presidente. Vemos que 2 de ellas, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, el canciller, pues están disputando. En algún momento va ella arriba, luego invierten el lugar, se sigue disputando y parece que será un final de fotografía. En un tercer lugar vemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con una sola pancarta en todo el zócalo de la capital de la República. Monreal, que sigue haciendo circo, maroma y teatro, pero pues ni pega ni pegará, ¿no? Mientras que, bueno, como él dice, el compañero Gerardo Fernández Noroña, bueno, pues es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Sin embargo, como bien mencionas, es de pensar, siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar prevenidos. Analicemos otra posibilidad. ¿Por qué surge el título y esta reflexión? Bueno, porque pues recordemos que el presidente de la República confía mucho en los militares. Incluso podemos recordar cómo en 2006, cuando fue candidato presidencial y le ofrecían el resguardo del Estado Mayor Presidencial, como se hacía en aquel entonces a todos los aspirantes, él exigió a un general de toda su confianza, y si no era ese general, él no iba a aceptar al Estado Mayor Presidencial para que lo cuidara durante la campaña. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque desde el inicio de su casi gobierno, recordemos que López Obrador va a gobernar 2 meses menos por la reforma constitucional que se hizo al inicio del periodo presidencial. El próximo presidente tomará protesta el 1 de octubre. Pero desde el inicio, como mencionaba, él ha mostrado una gran simpatía por las Fuerzas Armadas. Se ha mostrado a favor de colocarlos en posiciones administrativas para ejercer diferentes funciones para las cuales han existido y existirán civiles bien capacitados y dignos de ejercer un puesto público. ¿Qué decir de la iniciativa de reforma que acaba de pasar para la Guardia Nacional, de la iniciativa promovida por el propio PRI, que es controlada por el insistente, por no decir necio, presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, para continuar militarizando el país? Y la verdad es que no sería de sorprendernos que México tuviese un presidente militar. ¿Por qué? Bueno, porque pues recordemos que el último presidente que perteneció a la milicia fue Manuel Ávila Camacho, quien gobernó de 1940 a 1946. Después de él vino Miguel Alemán Valdés, y comenzaron a gobernar el periodo de lo que se denominaron los licenciados, y luego llegaron los tecnócratas. Antes de Miguel Alemán, el último presidente civil legítimamente reconocido fue Francisco S. Carvajal, quien ejerció el poder por un mes en 1914. Entonces estamos hablando de que tuvimos un muy amplio periodo gobernado por militares en el siglo XIX, en el siglo XX, y no debería de sorprendernos. Además,
también tenemos que considerar que a nivel internacional, la verdad es que los primeros mandatarios de muchos países han formado parte del ejército. No olvidemos el propio Estados Unidos, cuando muchos de sus mandatarios han formado parte de las distintas campañas militares que se han desarrollado alrededor del mundo, ni hablar de Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, por supuesto, ¿no? Sin embargo, ¿por qué mencionar esto? Bueno, porque, insisto, el presidente confía y recordemos que nuestra Carta Magna no está escrita en piedra. Se ve lejana la posibilidad de modificarla para permitir una reelección o ampliación del mandato. Sin embargo, elegir a un militar que esté completamente capacitado y total y absolutamente convencido de la necesidad de obedecer órdenes por parte del presidente de la República, por lo menos no está prohibido. El artículo 82 constitucional, en su fracción 5, permite a los presidentes haber sido militares siempre y cuando se separen de su cargo 6 meses antes del día de la elección. Cosa curiosa, antes eran 3 meses antes, hasta 1943 que se reformó la Constitución, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a un Plutarco Elías Calles, que colocó a 4 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas incluido, instaura este maximato. Él es quien funda un año después o al año siguiente el PRI, y si bien la naturaleza de Elías Calles no era militar, era más político realmente que estar apto para el combate. Entonces, esto es lo que yo estoy invitando a reflexionar esta semana. No es imposible, sabemos quiénes son los nombres, pero bueno, no puede extinguirse la posibilidad de que haya sorpresas. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente López Obrador posee un poder más allá del constitucional, un poder que todos sus antecesores, estoy convencido, hubiesen querido. El poder de influencia, el nivel que tiene para recibir el apoyo ciego de sus bases, no a cambio únicamente de despensas o por acarreo, sino porque sencillamente siguen el canto de las sirenas. La verdad es que tenemos que reconocer que sin Andrés Manuel López Obrador no existe Morena, ni existiría el seguimiento a su proyecto. Es difícil, sí, no es imposible, pero sea quien sea el candidato, sin duda alguna llevará una sombra enorme tras de él, que será Andrés Manuel López Obrador. Es necesario considerar que antes de Plutarco Elías Calles existía la reelección de un solo individuo como Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz. Luego vienen las prolongadas reelecciones del Partido Tricolor, un modelo que se agota. Luego vienen las estrategias del presidente López Obrador, que debemos de reconocer son persistentes y particularmente efectivas. ¿Por qué? Porque rompió con paradigmas y con manuales, y de ahí es donde surge mi cuestionamiento. ¿La dictadura perfecta podría evolucionar e ir más allá de nombres e instituciones y consolidarse por medio de la obediencia perfecta? ¿Por qué? Porque si algo queda claro es que Andrés Manuel López Obrador simpatiza y confía en el ejército. Y sin duda, Francisco, pues ahora sí que nos dejaste pensando, estoy seguro. Aquí ya te mandan saludos del público. Por acá alguien nos dice que es su sección favorita. Muchas gracias. Francisco, te agradezco mucho. Nos escuchamos la próxima semana. No, hombre, agradecido con ustedes y con los amables comentarios. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan un excelente día. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.